Bueno, Rebeca Madrid es la viceministra para la Igualdad y No Discriminación. Ese es el Ministerio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, ¿no? Así es. Así es. Bienvenida. Gracias, Vladimir, por tu invitación. Bueno, veo varias cosas interesantes aquí. Lo primero, un ciclo de cine contra la violencia hacia las mujeres, que arrancó el día 24 y va a ser hasta el 7 de diciembre, de diciembre, precisamente del 2014, de este año, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, en el marco del lanzamiento de la campaña nacional contra la violencia hacia las mujeres, a propósito de que el 25 conmemoramos un día más por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, hicimos el lanzamiento de la campaña, cuyo uno de los elementos fundamentales es precisamente este ciclo de cine, que está direccionado un poco a sensibilizar, a visibilizar en la sociedad venezolana el tema de la violencia contra las mujeres, que tiene, que es un problema, es una pandemia mundial, es un problema de salud pública. El nivel de naturalización de la violencia contra las mujeres hace que muchas veces las diversas problemáticas que atravesamos las mujeres por el hecho de ser mujeres se conviertan entonces en situaciones naturalizadas. Nosotras creemos que esta campaña, que tiende a visibilizar, digamos, uno de los tipos de violencia primaria, pero que además transversaliza los 19 tipos de violencia que están establecidas en nuestra ley orgánica. ¿Cuáles son algunos de los más importantes? Sí, fíjate, en principio, bueno, señalar que se acaba de aprobar la reforma de nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, uno de los instrumentos jurídicos más importantes, más avanzados para la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo entero, y que además se le acaban de incorporar dos tipos penales, uno de ellos el femicidio y la inducción al suicidio, ¿no? Un poco para visibilizar precisamente la violencia machista, el ejercicio del poder por parte de los hombres, que efectivamente termina con la muerte de las mujeres por vías violentas. De manera que para nosotras visibilizar la violencia psicológica, que es el contenido central de la campaña, como te decía, transversaliza los otros tipos de violencia de los que están plasmados en nuestras leyes, el femicidio que se acaba de incorporar, pero todo lo que tiene que ver con la violencia económica y patrimonial, la violencia mediática y simbólica que se ejerce fundamentalmente desde los medios de comunicación. Y nosotras además, en el marco de esta campaña, aprovechamos de reiterar el llamado que hiciera el presidente Nicolás Maduro, precisamente para regular el contenido sexista y discriminatorio que ¿Cuáles son muestras concretas de violencia sexista en los medios? Bueno, fíjate, en primer lugar, el tratamiento denigrante hacia la imagen de la mujer, la cosificación del cuerpo de las mujeres en los medios. No puede ser que en el marco de una revolución política y cultural como la revolución bolivariana, algunos medios sigan transmitiendo a las mujeres hasta para vender un agua mineral con el cuerpo semidesnudo, precisamente en un proceso de objetivización, de cosificación más bien, de mercantilización del cuerpo de las mujeres. Sí, efectivamente, nosotras creemos que hay una batalla cultural que dar, y por eso estamos exhortando a todos los medios, en primer lugar, a que se sumen a la campaña, y por otro lado a que revisemos las líneas editoriales, a que revisemos el contenido, además porque la mujer venezolana, Vladimir, en 15 años de revolución bolivariana ha atravesado un proceso de empoderamiento político, de visibilización, que no siempre está reflejado en esa medida. Por ejemplo, los concursos de belleza son una muestra. Sí, nosotros creemos que son una apología a la cosificación del cuerpo de las mujeres, a la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y ¿tú los suprimirías, por ejemplo? No, nosotras creemos que en el marco, digamos, de un proceso democrático, en el marco de una revolución como la bolivariana, que ha demostrado en estos 15 años su amplitud y su carácter democrático, más que suprimirlos, nosotras exhortamos más bien a que no se haga de eso un culto a la belleza y un culto a los estereotipos de género en función de que reproducen formas distintas de violencia contra las mujeres. Fíjate que nuestra ley establece como violencia simbólica y como violencia mediática precisamente uno de los elementos fundamentales, digamos, que las feministas asumimos desde la teoría de género, que es la reproducción de roles y de estereotipos. Ahora, por ejemplo, si una mujer tiene derecho a ser feminista, un hombre tiene derecho a ser machista, ¿verdad? No. Hay dos temas ahí confundidos. Por un lado, el feminismo como expresión cultural del patriarcado, que es un sistema, digamos, mucho más amplio, se expresa: el feminismo no ha matado a ningún hombre. La violencia machista cobra diariamente la vida de miles de mujeres en el mundo entero. Y por otro lado, una cosa es el feminismo como movimiento político, con una ética, con una teoría, además en la que se sustenta, y otra cosa es el embrismo
como una contraparte del machismo, digamos, donde se cree que la lucha es contra el hombre. La lucha de las feministas es una lucha de carácter histórico. Todos los derechos que las mujeres, de los cuales las mujeres gozamos hoy, han sido conquistas del movimiento feminista, desde el derecho al voto hasta el derecho a la educación, hasta el derecho que hoy las mujeres nos moviliza, digamos, en el marco de la Revolución Bolivariana, como un elemento central que salió en el reciente Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las mujeres, que es el acceso a la paridad con alternabilidad política, el hecho de que las mujeres tengamos las mismas posibilidades de acceso al poder, a toma de decisiones, han sido una conquista del movimiento de mujeres organizadas. Ahora, comparar el feminismo con el machismo ha sido parte de una de las, digamos, de las difusiones que se ha hecho, o de los elementos difusos que se han estigmatizado del feminismo como movimiento. Nosotras, además, como nuestro comandante Chávez lo hizo como presidente avanzado y de vanguardia, declararse feminista en un contexto cultural tan complejo y donde la violencia contra las mujeres está tan arraigada, el hecho de que el presidente Chávez se declarara feminista ha aperturado para la izquierda, para el movimiento revolucionario venezolano, un debate y una reflexión. ¿Y cómo está la paridad en el gabinete del presidente Maduro? Sí, fíjate, nosotros ¿Cuántas ministras y cuántos ministros venimos avanzando en el marco de la Revolución Bolivariana. Hemos tenido distintos niveles de participación. Nosotros ubicamos, por un lado, la participación en el gabinete hoy debe ser una relación como de 20%, 30% de mujeres en el Ejecutivo. Sin embargo, venimos avanzando, sobre todo desde la participación popular. Acabamos de atravesar el domingo pasado por un proceso de elecciones en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde allí 48% de las mujeres de los círculos de lucha popular, 48% de ellos son encabezados por mujeres. De manera que creemos nosotros que los exhortos permanentes de nuestro presidente Nicolás Maduro, la propia dinámica, el propio protagonismo y empoderamiento de las mujeres ha hecho que haya permitido que hoy estemos atravesando por un proceso de mayor visibilización. Nosotras creemos que eso se debe traducir, además, no solamente en la alta representación de poderes públicos, que además sigue siendo mayoritariamente femenina en este momento, sino también que en los espacios intermedios de base y de toma de decisión en general, las mujeres podamos estar representadas de la misma manera que participamos masivamente, digamos, en la construcción, en el trabajo cotidiano para fortalecer y consolidar la Revolución Bolivariana. Rebeca, Antonio Pinto pregunta, ¿qué tiene que decir del caso del artista Jonathan Montenegro? ¿Por qué se es tan severo con su caso, ya que no la golpeó? Dice Antonio Pinto. Fíjate, para nosotras la defensa de los derechos de las mujeres tiene que ver, por eso incluso la propia reforma, tiene que ver con un hecho de dignificación, tiene que ver con un hecho de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Fíjate que los propios elementos históricos nos dicen, las mujeres en la propia Declaración de los Derechos Humanos, inicial de los derechos humanos, es más atrás, en el marco de la Revolución Francesa, no éramos consideradas como humanas. Hoy los avances y las conquistas del movimiento de mujeres organizados nos han dicho y nos han permitido visibilizar nuestra dignidad como seres humanos, de manera que cualquier forma de violencia, por supuesto hay unas más extremas. Ahora una pregunta, que otras, Evelyn. Tiene que ver... No, Rebeca, por Dios, estaba pensando... Mosca con eso. Mira, Rebeca, te pregunto, bueno, tú estuviste hablando con ella. Rebeca, ¿el machista nace? No. ¿Se hace? No. ¿Lo cría una mujer? ¿Es resultado de los errores de la mujer en la crianza del hombre? Habla un poco de eso. Sí, fíjate. Siendo que el machismo, siendo que el patriarcado es una construcción de carácter cultural, obviamente el proceso de socialización de hombres y mujeres nos hace reproducir todas esas formas que, como te decía hace un momento, terminan naturalizando las distintas formas de discriminación que sufrimos las mujeres. Nosotras entendemos que, siendo un proceso cultural, es transformable, es superable, digamos. De manera que se dice mucho, creemos que a veces es un cliché decir que las mujeres somos las principales reproductoras del machismo, y efectivamente hay elementos, siendo que somos los primeros elementos de socialización en la familia. Pero sin embargo no es la mujer la culpable, es la cultura dominante y la forma en la que venimos siendo educadas, que bueno, que por el nivel de naturalización de la violencia nos hace reproducir permanentemente formas distintas de discriminación. Al regreso, cuando las mujeres van a la policía a denunciar, las humillan y tratan como si fueran ellas las delincuentes y victimarios. Vamos a la pausa y ya venimos con Rebeca Madrid, viceministra para la no discriminación y la igualdad de la mujer.